ya prácticamente cierre del Shabbat. En este día vamos a hablar acerca de Yahweh Ra, Yahweh el buen pastor, Yahweh Ra, aquel que nosotros, los que somos ovejas, hemos conocido, ¿verdad? Él es el buen pastor. Y vamos a dar inicio. Los niños hermosos y preciosos se pueden ir a su clase. Y bendecimos los niños y declaramos sobre ellos espíritu de sabiduría y de revelación también en el conocimiento del Eterno. Que aún a su corta edad ellos puedan entender verdades profundas de una forma sencilla, con el corazón de un niño. Así que los bendecimos y bendecimos a los maestros que están dispuestos a enseñarlos también. Bien, vamos a hablar acerca entonces de Yahweh el buen pastor. Y comenzamos leyendo en Ezequiel 34, los versículos del 15 en adelante. Y dice la palabra: yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia, dice el Eterno. Qué bueno que Yahweh tiene cuidado y ama a sus ovejas, ¿verdad? Y Él dice que Él va a buscar la perdida, y no solo la va a buscar, sino que la va a sanar y la va a restaurar. Y sigue diciendo en el versículo 20, por tanto así les dice el Señor Dios, he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el hombro, y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Entonces Yahweh, que es un juez justo, va a juzgar entre oveja y oveja, porque dice Ezequiel que habían unas ovejas que habían empujado a otras fuera del mismo redil y del rebaño. Entonces Yahweh se identifica a sí mismo como el buen pastor. Pero de entre todos los animales que el Eterno pudo haber escogido para compararnos a nosotros o para hablar acerca de nosotros, a Él le plació escoger las ovejitas o escoger una oveja. ¿Por qué entonces Él nos compara con ovejas? Porque buscando acerca de las cualidades de las ovejas, puse algunas nada más, las ovejas son uno de los animalitos más indefensos que hay. Una oveja apenas tiene posibilidades de poder sobrevivir fuera del redil o fuera del rebaño. Aún las ovejas que son adultas y experimentadas. ¿Por qué? Porque la oveja fue diseñada para depender totalmente del pastor. Así como tú y yo fuimos diseñados para depender totalmente del buen pastor que es Él. Por eso Él manda que nosotros nos congreguemos y nos mantengamos dentro de un redil o de un rebaño. Porque allí entonces el Eterno nos va a preparar, nos va a moldear, nos va a capacitar y vamos a poder hacer uso de los dones y de los talentos y de las capacidades que Él puso en cada uno de nosotros. Las ovejitas se consideran unos animalitos poco inteligentes. Para aquellos que se creen muy sabios, pues te tengo noticias, porque a Él le plació compararnos con un animalito que de inteligente no tenía mucho. Pero la sabiduría tuya y la mía, ¿sabes de dónde vienen? De Él, de Yahweh. Él dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla y Él nos la va a dar. Y la sabiduría sabemos que la adquirimos también a través de su Torah, porque su palabra es sabiduría. Hace sabio al sencillo, dice la Escritura. Así que las ovejitas también son inseguras. Necesitan que se les refuerce, necesitan que continuamente se les provea un ambiente donde ellas se sientan seguras. Y también son torpes, ¿verdad? Son un poquito torpes, así que todos aquellos que sean un poquito torpes y que se lleven las cosas enredadas y les pasen todas estas cosas, no se asusten, que esto es parte de, ¿ok? Y aparte de esto, las ovejitas también son semiciegas. ¿Sabes que las ovejas solamente pueden ver bien a una distancia de 2 a 3 metros delante de ellas? Así que su visión es corta. Y nosotros muchas veces pensamos que tenemos una visión
tan grande que podemos ver tantas cosas cuando dice la palabra que nosotros si profetizamos es en parte y en parte conocemos y realmente lo que conocemos es tan poco que por eso es que tenemos que depender totalmente de Él, porque Él ve el panorama completo, Él ve las circunstancias completas, Él conoce el plan que Él tiene para con tu vida y para con la mía y para con esta casa también. Así que tenemos que depender de Él e ir paso a paso. Miramos lo que tenemos de frente, pues entonces vamos a ir paso a paso, conforme a lo que a Él le plazca que nosotros andemos. Y nosotros, amados, todos los que estamos aquí nacimos ciegos espiritualmente. Solamente el Eterno es el único que puede rasgar el velo que hay en nuestros ojos y que puede mostrarnos realmente el camino a través del cual nosotros debemos de andar. Y ese camino está establecido en su palabra y también vamos a ser guiados por ese camino por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo del Eterno. Las ovejitas si se pierden con mucha facilidad y si se pierden no saben regresar, no encuentran el camino para regresar al redil porque tienen un sentido de orientación pésimo. Por eso es que algunas de nosotros, ovejitas del Señor, tenemos un sentido de orientación tan malo. Y gloria al Eterno que Él siempre por lo regular pone al lado una persona que es todo lo contrario, que donde uno es débil el otro es fuerte, ¿verdad? Para que nos complementemos. Por eso David, que era un buen pastor también, decía en el Salmo 23 que Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y la palabra dice que el Eterno pone calzada en nuestro camino para que por torpe que tú y yo pudiéramos ser, no nos desviemos de su perfecta voluntad. Eso es algo que todos los días yo se lo pido al Eterno. Señor, yo sé que mi sentido de orientación es malo. Por ende, yo no dependo de mí misma, sino dependo de ti. Así que pon calzada para cuando me ponga media torpecita y quiera dar el paso fuera del camino que tú estableciste, me dé un buen cantazo y tenga que obviamente regresar y seguir por el camino que ya tú trazaste para mi vida. En las ovejas se da lo que se conoce como la ley del topetazo. La ley del topetazo es que las ovejitas que son más viejas y más fuertes van a competir por los mejores pastos y ellas van a adueñarse de lo que es mejor en el redil o en el lugar donde están pastando. Y dentro de las ovejas se da también los rangos, donde hay unas que se quieren enseñorear de los que son más débiles, ¿verdad? Y esto provoca que en los rebaños siempre hay tensiones, hay rivalidades y hay competencia. Así que cualquier similitud con la vida real no es pura coincidencia, porque el Eterno le plació compararnos a nosotros con ovejas. Y Él sabía que en un rebaño se van a dar unas situaciones que tú solito en tu casa no tendrías que enfrentar. ¿Y cómo tú crees que se elijan las piedras? ¿Cómo tú crees que se moldea el carácter? ¿Cómo tú crees que tú vas a aprender a crecer en amor y a aprender a desarrollar los frutos del Rúa o del Espíritu? Si no es con choques, con fricciones y creciendo, unos aprendiendo a amar a los otros. Por eso es necesario que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Las ovejas tampoco tienen defensa contra los ataques de los lobos rapaces. Y en la Escritura los lobos rapaces representan falsos profetas, falsos maestros también. Y una ovejita es fácil de ser engañada, porque no saben discernir ni reconocer a lo que es falso. ¿Ok? Y esto le pasa a muchas ovejas, por eso es que es necesario un redil, un rebaño, unos pastores que velen por el cuidado de las ovejas. Porque las ovejitas tampoco saben reconocer los pastos que son buenos. ¿Sabía usted eso? Que ellas cuando ven un pasto se comen todo lo que ven en ese pasto y no saben distinguir entre lo que es bueno, que es hierba buena para ellas, versus las que son venenosas. Así que ellas felizmente, si no hay un pastor que está velando, se comen lo que es venenoso y terminan enfermas o pueden terminar inclusive muertas. Las ovejas no tienen tampoco control cuando empiezan a comer. Algunas de nosotros nos pasa algo similar.
Y hay que indicarles cuándo deben de parar de comer. Porque de lo contrario siguen comiendo y comiendo y comiendo y se indigestan. Así que esto nos habla, amado, del cuidado que tú y yo tenemos que tener y de orar y depender del Rúa antes de nosotros ponernos a alimentarnos con tantas enseñanzas que aparecen en el internet. Muchas de ellas buenísimas, pero hay otras que lo que traen es confusión a nuestras mentes. Hay otras que niegan a Yeshua. Hay otras que nosotros no debemos ni molestarnos de entrar a esos sites cuando ya tú sabes que la persona de antemano está negando a nuestro Mashiach. Así que son enseñanzas que pueden envenenarnos y que pueden desviar nuestros pasos y nuestro caminar. A las ovejas no les gusta tampoco beber aguas que son turbulentas. Se asustan con facilidad. O sea que a ellas les gusta el agua que está en reposo, el agua mansa. Aparte de que el agua turbulenta trae consigo todo el lodo que levanta, ¿verdad? de la tierra, todas las piedras y trae un montón de cosas que le hacen daño también a la oveja y la pueden enfermar. Así nosotros también tenemos que beber y depender del agua pura de su palabra. Y por eso el salmista decía que junto a aguas de reposo, Él nos va a pastorear, ¿ok? En aguas quietas, donde la oveja no tenga ningún temor. Todas las ovejas y todos los rebaños van a pasar por caminos que tienen riesgo, que conllevan riscos, que conllevan que en algunos casos pasan por unos sitios donde solamente esa ovejita es la única que puede pasar por ese camino. Porque si pasan dos a la vez, una de ellas puede caer por el risco. O sea, pasan lugares peligrosos, pero siempre el pastor delante y ella siguiendo la voz de su pastor. ¿Y cuál es el propósito de esos lugares donde hay riesgos, de esos lugares donde tal vez su vida inclusive pueda correr peligro? Es llevarnos entonces, llevar a esas ovejas a mejores pastos. Siempre el buen pastor que tiene cuidado de sus ovejas sabe que hay ocasiones donde es necesario sacarte del confort donde tú estás. Donde provocar circunstancias y situaciones en tu vida, donde tú no vas a tener otra opción que mirar al cielo y comenzar a clamar e invocar el nombre de Yahweh, de Yod-Heh Vav-Heh, porque es el único que te va a poder sacar de la situación donde tú encuentras. Y Él nos lleva a esos puntos, donde tengamos que aprender a depender de Él, a crecer en la fe y a madurar en los dones del Rúa. La Biblia nos habla también de que vendrá el tiempo donde Yeshua va a separar las ovejas de las cabras. O sea que en los rebaños y en todos los rediles, no todos son ovejas. Hay cabritas también dentro de los rediles. Y a las cabritas que son medias salvajes no les gusta sujetarse ni someterse a ningún pastor. A ellas les gusta hacer su voluntad. Y el pastor tal vez le diga, mira, vamos por este camino, y ellas quieren ir por el camino contrario. Y siempre están brincando de redil en redil y de lugar en lugar. Pero también dentro de los rebaños se dan que hay unas ovejitas que son ovejas, pero que todavía son rebeldes. No son cabras, son ovejitas, pero son rebeldes. Todavía la carne en esas ovejas está muy crecida. Todavía no han aprendido a crucificar la carne y a crecer y a madurar para que el Espíritu, Señor, no se haga mi voluntad, Yahweh, sino la tuya en mi vida. Y no han aprendido a morir. Entonces, en esas ocasiones donde hay este tipo de ovejas que son rebeldes, el pastor tiene una vara. Y con la varita tiene que en muchas ocasiones quebrarle una patita a la ovejita que es media rebelde, para que esa ovejita se tranquilice, se aquiete y comience a escuchar la voz del pastor. Entonces nosotros con todo esto debemos reconocer que nosotros fuimos diseñados y creados para ser insuficientes sin nuestro pastor. Para ser insuficientes y para depender total y absolutamente del buen pastor que dio su vida por cada uno de nosotros. En Jerusalén había muchas puertas en el Jerusalén de los tiempos antiguos. Y una de las puertas era la puerta de las ovejas. Esa puerta estaba cerca del templo
Y por a esa puerta de las ovejas era donde entraban todas aquellas ovejitas que estaban destinadas para ser sacrificadas como un corbán o como una ofrenda para poder acercarse al Eterno en el templo. Y la mayor parte de estas ovejas venían de Belén, que era la casa de pan, Betlehem, ¿verdad? La casa del pan. En Belén era donde los levitas criaban las mejores ovejas para los sacrificios. Ovejas que eran casi todas sin mancha y ovejas que eran prácticamente sin defecto. Por eso es que Yeshua escogió, nacer, ¿verdad? ¿Dónde? En Belén, donde se criaban las mejores ovejas que estaban destinadas para el sacrificio. Y él fue la oveja o el cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, sin pecado, que limpia el pecado del mundo. Ahí vemos la puerta de las ovejas en Jerusalén. Por ese era el lugar donde entraban todas las ovejitas. Yeshua dijo en Juan 10:7, dijo, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Así que no solamente era el cordero que iba a ser sacrificado e inmolado desde antes de la fundación del mundo, sino él es la puerta por donde van a entrar todas las ovejas que pertenecen a su redil o a su rebaño. En el versículo 9 dice, yo soy la puerta, vuelve y lo reafirma. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor pone su vida por las ovejas. Eso fue lo que él hizo. Sigue diciendo en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor, dice Adonai. Un rebaño y un pastor. De manera que Yeshua como el buen pastor, funciones de un buen pastor es que un buen pastor cuida las ovejas. Es que el buen pastor protege las ovejas cuando están en una necesidad o en riesgo de algo. Es que un buen pastor alimenta el rebaño. Esa es una de las funciones principales de un buen pastor. Es que el buen pastor sana a la que está herida. Se ocupa y pasa el tiempo con aquella que necesita ser restaurada y ser levantada. Es que un buen pastor guía y da dirección a un rebaño. Es que un buen pastor las conoce por nombre. Así como Yeshua conoce sus ovejas y sabe cuál es el nombre de cada una de sus ovejitas y sus ovejas lo conocen a él. Un pastor dedicado conoce el nombre de sus ovejas. Dice en Ezequiel 34:31, dice, y vosotras ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Yahweh el Señor. Esta ovejita que ven aquí se llama Chris. ¿Cuántos la conocían? Chris. Esa ovejita estuvo extraviada por mucho tiempo. Y estaba ya a punto de morir cuando fue hallada y fue encontrada. ¿Por qué se iba a morir Chris estando sola por los montes y por los collados? Por la lana, tanta lana que comenzó a crecerle. ¿Qué pasa? Que las ovejas necesitan un proceso para poder sobrevivir. Y el proceso se llama que hay que trasquilar las ovejas. Porque de lo contrario la lana les sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y de lo contrario pueden morirse o por el peso, porque no pueden entonces ni levantarse para ir a buscar agua ni comida. O pueden morir por los parásitos que se le pueden meter y esconder fácilmente en toda esa lana que tiene la oveja. O pueden morir también ahogadas por el calor del desierto. Así que es necesario que se trasquilen las ovejas. Y nosotros no somos muy diferentes a la oveja Cris. ¿Sabes por qué? Porque en tu caminar y en el mío, nosotros vamos adquiriendo heridas, adquiriendo
frustraciones, adquiriendo desánimo en ocasiones. Y cuando lo venimos a darnos cuenta, no hemos lidiado con ninguna de estas situaciones y se convierten en un peso pesado sobre tus hombros y sobre los míos. Y llega el momento o el día que ya tú no puedes ni levantarte, porque ya no tienes ni fuerzas para orar ni para seguir adelante. Hay que trasquilarte. Es tiempo de trasquilar esa oveja. ¿Cómo se trasquilan las ovejas? Pues las ovejas entonces tienen que ir a donde el buen pastor y comenzar a soltar allí cada una de sus cargas y cada una de sus preocupaciones, y a presentarle las heridas y el dolor, y a presentarte las frustraciones que yo tengo porque las cosas no están saliendo o no son como yo quisiera. Entonces, en la presencia de ese buen pastor, tú le vas a decir y le vas a pedir: Señor, necesito que me restaure, necesito que sanes el dolor de mi corazón, necesito que vendes mis heridas, necesito que hagas algo con mi corazón y con mi vida. Pero eso cuesta tiempo, dedicación y esfuerzo de parte de nosotros. Y muchas veces es más fácil: yo brego con esta situación después, yo brego con esta situación después. Y seguimos dejando y siguen acumulándose las cargas encima de nosotros. Y después nos preguntamos: ¿por qué no tengo gozo? ¿Por qué puedo venir a la iglesia y otros se gozan y adoran con libertad y yo no siento ni siquiera levantar las manos? Parece que tengo dos bloques puestos sobre mis hombros, porque necesitas que te trasquile el buen pastor. Una de las cualidades de las ovejas es que solamente reconocen la voz de su pastor. ¿Cuántos lo saben? Las ovejitas tienen esa cualidad. Aprenden a escuchar la voz del pastor y solamente reconocen su voz. Y te voy a pedir que me des unos segunditos, porque es que lo tengo que sacar de aquí para entonces que tú veas cómo las ovejas reconocen solamente la voz de su pastor. One more time. Oh, what? Look at them, look at them. Isn't that amazing? Yeah, Eunice made him go away. Was that cool or what? You will never have the same again. Siempre hay alguna cabrita en el rebaño. Vieron que se quedaron dos o tres allá afuera. Eso pasa también. Aleluya. Pero las ovejas conocen la voz de su pastor. Y así nosotros conocemos la voz del Rúa, la voz del Espíritu de Dios, cuando nos está guiando y nos está dirigiendo. Entonces, oír la voz del pastor implica lo siguiente: Shema en hebreo, Shema. Dice en Génesis 26:5 que por cuanto oyó Shema Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto se dio mucho antes de que la Torá fuera dada.
de que la Torá de forma escrita. Y la palabra dice que Abraham Shema, él escuchó la voz del pastor, él oyó la voz y empezó a obedecer los mandamientos y los preceptos del Eterno. Shema significa oír inteligentemente, atentamente y obedecer. Así que Shema Israel, Adonai Elohenu, ¿verdad? Ese es el Shema. Escucha Israel, los que son parte de Israel van a escuchar la voz del buen pastor y van a ser inteligentes cuando oímos la voz del buen pastor. Ahora bien, ¿de qué ovejas y de qué redil estaba hablando Yeshua cuando leímos el texto? Que él dijo que habían otras ovejas de otro redil que él tenía que traer. Obviamente, para nosotros poder entender lo que se conoce como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto o el Brit Hadashah, tenemos que ir ¿a dónde? A lo que se conoce como el Antiguo, que eran las Escrituras, que era lo único que existía cuando existían los apóstoles. Tenemos que ir al Antiguo para ver y entender. Y para nosotros poder entender lo de los rebaños y los rediles, nosotros tenemos que repasar nuevamente un suceso histórico que ocurrió en Israel y que es clave para nosotros poder entender muchas de las cosas que se enseñan en el Antiguo Pacto. Y es la división de Israel como nación. En un momento dado de la historia, luego del rey Salomón, por cuanto Salomón pecó, el Señor le dijo que de su hijo, ¿verdad?, el que saliera de sus entrañas, cuando él fuera a reinar y a gobernar, se dividiría la nación de Israel en dos. Y eso aconteció con el hijo de Salomón, que fue Roboam. Cuando él viene al trono, se divide la nación de Israel en dos, y entonces queda al sur de Israel lo que se conoce como la casa de Judá o el reino de Judá, ¿verdad? Que consistía de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos de los levitas. Se fueron y se quedaron en el sur, como la casa de Judá, bajo el reinado de Roboam. Pero las otras 10 tribus se fueron entonces con un rey llamado Jeroboam, que era de la tribu de Efraín, por cierto. Y estas 10 tribus del norte, que se desligaron de Judá, a eso se le conoce como la casa de Israel o la casa de Efraín. Las 10 tribus del norte. ¿Qué pasó entonces? Que Jeroboam, el que estaba con las 10 tribus del norte, que se conoce como la casa de Israel o la casa de Efraín, lo primero que hizo fue que levantó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Lo próximo que hizo fue que no utilizó los sacerdotes que Yahweh había designado, que eran de la tribu de Leví, sino que él escogió sacerdotes que no tenían nada que ver con los levitas. Puso un sacerdocio falso que no conocían la Torá. Lo próximo que él hizo fue que empezaron a dejar el Shabbat y las fiestas del Eterno. Y este rey comienza entonces a establecer fiestas en otra fecha diferente a las que Yahweh ya había establecido en su palabra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este rey? Arrancar de las raíces o de la Torá a esas 10 tribus. La sacó totalmente de sus raíces y de lo que ellos habían venido practicando durante siglos. Entonces, estas tribus del norte, la casa de Israel o la casa de Efraín, eventualmente fueron dispersadas a las naciones de la tierra, se mezclaron con las naciones de la tierra, perdieron toda identidad israelita y nunca regresaron hasta el sol de hoy a Israel. Nunca volvieron. Están esparcidos en todas las naciones de la tierra. Por el contrario, en la casa de Judá, que fue las tribus de las que se quedaron al sur reinando con Roboam, de ahí siempre hubo un remanente fiel. Un remanente que permanecieron obedeciendo las Escrituras. Y cuando nosotros entonces miramos el mapa de Israel, en un inicio consistían, como el que está a la izquierda, de las 12 tribus. 12 tribus formaban la nación de Israel, ¿verdad? Y ahí están todos los descendientes de Jacob y los que él adoptó, sus 2 nietos. Pero entonces, luego de esa división de Roboam, Israel queda dividido en lo que ves a tu mano derecha. Judá al sur, Efraín o Israel al norte. Y de ahí entonces, ¿qué pasó?
Jeroboam era de la tribu de Efraín y a los de Efraín se les había profetizado en las escrituras cuando Jacob oró por su nieto y lo adoptó, ¿verdad? Por sus dos nietos. Ahí entonces se les había profetizado que ellos se iban a convertir en una multitud de naciones. Naciones esgoyim o gentiles eventualmente. Melo hagoyim, como dice en el hebreo. ¿Qué significa esto? A la plenitud de los gentiles. Entonces, se les dio la bendición de que ellos se iban a multiplicar sobre la tierra. Y la raíz de la palabra multiplicar es que se multiplicarían como peces. Por eso es que Yeshua dice, o la palabra de Dios dice, que Él iba a enviar pescadores que los pescaran. ¿A quiénes iban a pescar? A las 10 tribus del norte, a los peces que venían descendientes de la casa de Efraín, a los que fueron dispersados a las naciones, a los que perdieron su identidad. Amado, lo que hizo Jeroboam, como la historia se repite, fue lo mismo que aconteció en el siglo IV de nuestra era, cuando Constantino, el romano, ¿verdad? El emperador romano, sacó también a la iglesia primitiva que durante los primeros siglos guardaban el Shabbat, guardaban las fiestas, observaban las leyes dietéticas, seguían la Torá, cumplían los mandamientos, pero este rey o este emperador sacó a la iglesia de sus raíces e hizo lo mismo que hizo Jeroboam. Sacó de las raíces, nos desligó y todavía al sol de hoy la iglesia cristiana y la iglesia católica obviamente, ellos siguen los preceptos y los mandamientos de Roma, que muchos de ellos van contrarios a lo que la palabra había establecido. Bueno, la cosa fue que tanto la casa de Judá como la casa de Efraín en un momento dado, ambas casas pecaron. Primero pecó la casa de Israel, obviamente, o la de Efraín, las tribus del norte. Por ende, ¿qué pasa cuando las personas se apartan de la Torá y caen en idolatría? Que la Biblia dice que entonces el mismo Dios levantará un opresor, un enemigo, que se levante contra ellos, que vaya e invada esas tierras, se las lleve cautiva, y eso fue lo que pasó con la casa de Israel o de Efraín. Se levantaron los asirios, se llevan cautivo esas 10 tribus, las dispersan a las naciones de la tierra y nunca más regresaron a su tierra. ¿Qué pasó con la casa de Judá? Bueno, años después, entonces Judá también peca. Pero Judá entonces, como el Señor le había prometido una lámpara a David, porque de allí era que vendría el Mesías, Judá entonces fue llevada cautiva por 70 años por los babilonios, por Nabucodonosor. Es llevado cautivo, están 70 años en Babilonia, algunos de ellos regresaron a Israel, otros decidieron quedarse allí en Babilonia, y de allí siempre hubo un remanente fiel, y hasta el día de hoy esta división persiste. Ahora, Yahweh prometió lo siguiente en Miqueas 2:12. Él dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob. Le está hablando cuando habla la palabra de Jacob, le está hablando a las 12 tribus. Te voy a recoger todo. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres, dice la palabra. Así que hay una profecía en Miqueas donde habla de que va a reunir a todo su rebaño en un momento dado, como ovejas de Bosra. ¿Pero qué significa Bosra? Bosra es una fortaleza que está cercada o un redil. Entonces Él los va a poner a todas esas ovejas en un solo redil en un momento dado de la historia. Aprisco, que era un aprisco es un refugio que usan los pastores para proteger a sus ovejitas, tanto de los depredadores como de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Y cuando venga la unidad de todo el rebaño, que Yahweh conoce quiénes son sus ovejas y dónde están, entonces nosotros veremos el reino de Dios restaurado aquí en la tierra. Y el reino de Dios en la tierra tiene que ver con un rey que va a venir a gobernar, que es Yeshua, y tiene que ver con la unidad de las 12 tribus nuevamente. Si esto no se da, entonces todavía el reino se ha acercado, pero todavía no está reinando sobre todo Jacob. Y esto lo vamos a ver en el milenio, donde Yeshua va a reinar sobre todo su rebaño.
El rebaño, ¿a quién se refiere en la palabra? A Israel. Jeremías 50:17 dice, rebaño descarriado es Israel, acosado por leones. Primero lo devoró el rey de Asiria. ¿A quiénes devoró el rey de Asiria? A la casa de Efraín o la casa de Israel. Y dice que luego lo deshuesó Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿A quién deshuesó Nabucodonosor? A la casa de Judá o las tribus del sur. Entonces, Yahweh dijo, Yahweh en el antiguo pacto, él dijo que las ovejas perdidas eran su pueblo. Jeremías 56 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Así que esas no fueron las mismas palabras que citó Yeshua cuando vino a la tierra en Mateo 15:24 y dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes se estaban refiriendo ambos? A las 10 tribus que habían estado dispersas. Claro, Yahweh incluye también a la casa de Judá, porque hay muchos que están desviados en Judá. Entonces la palabra o los profetas mencionan que hay dos tipos de ovejas. Que está la oveja que cojea, pero está también la oveja que es una descarriada o que está descarriada. Dice en Sofonías 3:18, y te voy a leer primero la versión de la Biblia a las Américas, y luego te voy a leer la versión de la Biblia textual, del mismo texto. La primera dice, reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión, Jerusalén, el oprobio del destierro. El oprobio es la vergüenza de sentirse, de estar desterrados, es una carga para ellos. Wow. De manera que el profeta Sofonías dice que el Señor va a reunir a los que se afligen por las fiestas señaladas y que están desterrados. Esos que se afligen están en el destierro, y que el destierro es una carga para ellos. En la versión de la Biblia textual dice, reuniré a los que lloran apartados de ti porque han sido privados de las fiestas solemnes, y te libraré del oprobio que pesa sobre ti. ¡Wow! Entonces hay unas ovejas que están desterradas, que están esparcidas, pero por dentro están gimiendo porque no están celebrando las fiestas del Eterno. Entonces hay un pueblo que siente un vacío dentro de sí, que ellos no saben, a lo mejor ni pueden explicar, ni pueden entender, porque ellos lo único que saben es que hay algo más que yo no tengo, es que hay algo más que yo tengo que alcanzar, es que hay algo más que tengo que conocer, es que hay algo más que me falta. Y ese pueblo son las ovejas que están en el destierro, dice aquí. Así que ese pueblo está en el destierro, están angustiados, están gimiendo porque se sienten que están alejados del Eterno. Hay muchos de ellos que no saben, no tienen ni idea de qué es lo que les pasa. ¿Ok? No saben, pero muchos se mantienen en los rediles donde están por temor a sus líderes. Por temor a las personas que les han amenazado y les han dicho mentiras diciendo, si te sales y empiezas a celebrar las fiestas, estás judaizando. Vas a volverte a la ley y vas a caer de la gracia. Entonces, por temor a esas mentiras, permanecen en los rediles donde están, aún sabiendo en su interior que hay algo que no está bien, que hay algo que les falta. Y dice Sofonías 3:19 que he aquí en aquel tiempo convertiré el oprobio. Está hablando del tiempo del fin. Convertiré en oprobio a todos tus opresores, pero salvaré a la que cojea y recogeré a la que fue expulsada. Otras versiones dicen la descarriada o la que es perseguida. Y las pondré como objeto de alabanza y de renombre en todas las naciones donde fueron avergonzados. Así que Él nos va a poner como objeto de alabanza y de renombre.
alabanzas, que en hebreo es tejilá, que significa vamos a ser elogiados en un momento dado. Cantaremos himnos nuevos. ¿Qué vamos a cantar con los himnos? Las maravillosas hazañas que el Eterno ha hecho con cada uno de nosotros. Y esa palabra alabanza viene de una raíz halal que significa celebrar. En otras palabras, vamos a celebrar con el buen pastor. Y sigue diciendo Sofonías 3:20, en ese tiempo, hablando del futuro, os traeré y en esa ocasión os recogeré y haré que seáis motivo de alabanza y de renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver vuestro cautiverio ante vuestros mismos ojos, dice Yahweh. Así que lo que nosotros podamos pasar en este tiempo, de ser difamados, de que hablen mentiras acerca de nosotros o que seamos perseguidos, amados, simplemente es una leve tribulación momentánea. El Eterno dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os maldigan y digan toda clase de mentira en contra de ustedes. Miqueas 4:5 dice, los pueblos caminan invocando a sus dioses. Nosotros caminamos en el nombre de Yahweh nuestro Dios por siempre jamás. En aquel día, ahí está profetizando Miqueas también, dice, reuniré a la coja y reuniré a la perseguida o a la desterrada, dicen otras versiones, a las que yo había maltratado. Haré de la coja, fíjate la profecía, lo que dice. Él va a reunir los dos rebaños, va a reunir la coja, va a reunir la desterrada o la perseguida. Pero de la coja va a ser un remanente, ahora de la perseguida va a ser una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión, en Jerusalén, desde ahora y para siempre. Así que hay una coja que será un remanente, pero hay una perseguida que se convertirá en una nación fuerte, dice Adonai. ¿Quién es el remanente de la coja, que va a terminar siendo un remanente? Dice remanente es sherit en el hebreo, que significa restante, una porción residual, o sea, pocos en número, en otras palabras. Y dice en Isaías 35:6, que entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas han brotado en el desierto y torrentes en el Arabá. Así que hay un cojo o una coja que se encuentran en el Arabá. ¿Y dónde está el Arabá? El Arabá se encuentra en un desierto que está en el sur de Israel. ¿Quién habita en el Arabá hoy día? La casa de Judá. La casa de Judá está en el Arabá. Esos son los cojos que serán un remanente. De ahí él tomará un remanente y solo una porción será salva. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, muchos de ellos no conocen al Mashiach, Yeshua. No aceptan a Yeshua. Y si tú no aceptas a Yeshua, que es la puerta para entrar, para que el rebaño entre al redil, y solamente habrá un redil, no dos, entonces ¿por qué puerta van a entrar? ¿Por qué puerta? Si la puerta es Él. Dice en Miqueas 4:7 que haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. La coja es Judá, porque Judá tiene la Torá, pero le falta algo que es clave e importante y nosotros lo tenemos, que es Yeshua. Sin Yeshua no entran por más Torá que tengan, por más que conozcan la ley y la obedezcan. La puerta es Yeshua para el rebaño. Entonces no se enamoren tanto de Judá. El Eterno nos manda a regresar a la casa del Padre, pero no a Judá. Si Judá está cojo, si Judá está ciego, si Judá no puede ver al Mashiach en la Torá, entonces ¿qué tú y yo tenemos que estar viendo tanto y admirando tanto a Judá? Hay cosas que son buenas que tiene Judá, seguro que sí. Pero amado, hay que discernir. Hay que discernir porque en esto muchos se están desviando. Y muchos están negando al Mashiach por las enseñanzas de la casa de Judá.
¿Quién es la perseguida que se convertirá en una nación fuerte? Perseguida es Jalá, que significa los que están remotos, los que están descarriados. Y viene de una raíz Jaleá, que significa los que están lejos. Los que están cerca y los que están lejos. ¿Quiénes son los que están lejos en la palabra? La casa de Efraín, la casa de Israel. Los que tienen a Yeshua, pero no teníamos la Torah. Pero que en este tiempo al Eterno le ha placido silbar a sus ovejas, llamarlas por su nombre y despertar su espíritu para que se levanten y reciban nuevamente la Torah. La perseguida es Efraín, la que se extravió, la que se mezcló con los paganos y se fueron lejos. Sofonías 3:8 dice, por tanto dice Yahweh, esperadme a mí, espérenme, hasta el día en que yo madrugue para juzgaros, pues mi decisión es reunir las naciones y congregar los reinos, para derramar sobre ellos mi furor, todo el ardor de mi ira, porque con el fuego de mi celo será devorada toda la tierra. Así que viene un día de ira sobre la tierra, y serán guardados y preservados. ¿Quiénes? Los que tengan ambas cosas, los que sigan la Torá, pero que tengan también a Yeshua como rey de sus vidas. Y Sofonías 3:9 dice, para ese entonces voy a purificar los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre de Yahweh y les sirvan de común acuerdo. Dice el versículo 12, entonces dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de ¿quién? De Yodhei Vavhei, de Yahweh. Así que va a haber un pueblo que va a ser preservado, un pueblo pobre y humilde, y esto no tiene nada que ver con que tengan o no tengan riqueza, porque Yahweh no hace acepción de personas, tiene que ver con el corazón, con la actitud del corazón. De hecho, la palabra pobre ahí es dal en el hebreo, que significa oprimidos o afligidos. Así que este pueblo pobre y humilde que se va a refugiar en el nombre del Eterno, dice en el nombre, en el Shem de Yahweh, todos los que invoquen su nombre, dice la palabra, serán salvos, ¿verdad? Así que todos aquellos van a ser librados, salvación, que significa que van a ser librados, guardados, cobijados, ¿de qué? Del día de la ira que va a venir sobre la tierra entera. Pero nosotros seremos protegidos, como fue el pueblo protegido en Gosén, en medio de las plagas que el Eterno envió, ¿verdad?, en Egipto. Y dice que ese pueblo pobre y oprimido, pobre y humilde, se van a refugiar. Refugiar es asá, que significa van a huir por su protección. Van a confiar y a poner su esperanza en el nombre del Eterno. Y dice en Ezequiel 34:6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Y dice el verso 11, porque así ha dicho Yahweh, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y el día de la oscuridad. Así que Él nos va a guardar y nos va a preservar, y Él mismo las va a buscar y las va a mandar a recoger. Dice en Jeremías 54 que en aquellos días y en aquella hora, dice Yahweh, vendrán juntos. ¿Quiénes van a venir juntos? Los dos rebaños. Okay. Los israelitas, que son la casa de Israel, y los judíos, que se representan a la casa de Judá. Llorando ambos y buscando a Yahweh, su Dios. Y dice que vueltos sus rostros hacia acá, preguntarán dónde está el camino a Sión, a Jerusalén. Y dirán, venid y unámonos a Yahweh en un pacto eterno e irrevocable. Así que ese será el día donde se van a juntar todas las ovejas del rebaño, el remanente de Judá y la nación fuerte de las ovejas descarriadas de la casa de Efraín.
Y dice Jeremías 56, mi pueblo era como un rebaño perdido, que sus pastores descarriaron y abandonaron en los montes y han estado vagando de collado en collado, olvidándose de su aprisco. Literalmente así estábamos nosotros. ¿Ok? Un rebaño perdido que nos olvidamos de cuál era nuestro aprisco. ¿Por qué nos olvidamos? Ni siquiera lo conocíamos hasta hace apenas unos añitos atrás. Porque no sabíamos de nuestras raíces, ni sabíamos de la Torá, ni fuimos arrancados y desarraigados de todas las verdades bíblicas durante tantos años. El reino de Dios es la unidad de las dos casas retornándose a la Torá y volviéndose a Dios en obediencia. Liderados por un buen pastor que es Yeshua, reinando en el milenio y enseñando desde Jerusalén la Torá a todas las naciones de la tierra. Entonces es que la tierra va a ser llena de la gloria de Adonai, porque será llena de la palabra, será llena de su Torá y todas las naciones tendrán que obedecer la Torá y someterse y obedecer al rey. Un solo pueblo, un solo pastor y un solo rebaño. Miqueas 4:2 dice: y muchas naciones irán allí y dirán, venid, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, ¿qué va a salir? La palabra de Yahweh, no la Torah oral, no los inventos de hombre ni las tradiciones de hombre. Saldrá la palabra de Yahweh a las naciones de la tierra. Y vendrá un toque final de un shofar anunciando la llegada de Mashiach. Pero ese toque todavía no puede ser oído. ¿Sabes por qué? Porque primero tiene que completarse el número de la plenitud de los gentiles. Primero tienen que levantarse las tribus de la casa de Efraín, que están dispersas en las naciones de la tierra. Y esos son los huesos secos de Ezequiel 37 que están cobrando vida en este tiempo. Y cuando esas se levanten y comiencen a servir al Eterno y a volver a la casa de Yahweh, entonces vendrá Mashiach. Y entonces cuando vean a Mashiach, la casa de Judá, el remanente, los demás que no han conocido al Mesías, porque hay parte de Judá que sí lo conocen, entonces se le abrirán los ojos y dice la Biblia que ellos llorarán mirando al que traspasaron. Llorarán y lamentarán porque ellos hablaron en su contra, porque se burlaron de él, porque no quisieron creerle cuando vino. Y entonces los dos rebaños se convertirán en uno solo. Viene el día cuando Judá reconocerá por fin a Efraín, como de la misma manera que pasó en Egipto, cuando los hijos de Jacob llegaron allí donde estaba José, vestido como egipcio. ¿Y qué le pasó a los hermanos? No reconocieron a su propio hermano. Lo tenían de frente, estaban hablando con él y no lo reconocían. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que José era un gentil, porque estaba vestido como gentil, porque hablaba como gentil, porque se comportaba como gentil. Pero en todo este tiempo José seguía siendo un israelita. Así que ese tiempo viene donde Judá finalmente aceptará a sus hermanos de la casa de Efraín. Y dice Jeremías 31:9, si marcharon llorando, los haré volver entre consuelo. Y los haré andar junto a torrentes de agua por una vía llana y sin tropiezo, porque yo soy a Israel por padre. Y Efraín es mi primogénito. ¿Quién es el primogénito? No dice Judá, dice Efraín es mi primogénito. Oh naciones, oíd la palabra de Yahweh y hacerlo saber en las costas lejanas. El que esparció a Israel los reunirá y los guardará como el pastor a su rebaño. Así que ese mismo pastor, amado, ese buen pastor, es el mismo que nos amó de tal manera que dio su vida por cada uno de nosotros en el madero. Es el mismo que pagó el precio
El castigo que tú y yo merecíamos lo pagó Él en el madero. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras iniquidades o nuestras maldades. Él llevó nuestras rebeliones incluso. Aquellos pecados por los cuales no había forma de obtener redención en el Antiguo Testamento, Él los llevó, o Antiguo Pacto, mejor dicho. Y por nuestras rebeliones, así que Él derramó hasta su última gota de su preciosa sangre. Ese buen pastor Yeshua es aquel cuyo cuerpo fue lastimado brutalmente. Lo escupieron en la cara, le abofetearon, le arrancaron los pelos de la barba, le dieron un montón de latigazos. Fue escarnecido y objeto de burla por los romanos y por los que no eran romanos en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que ahora tú y yo, que hemos sido maltratados en una mínima parte comparado con lo que fue Él, para que en las heridas que tú y yo hemos recibido, para que las traiciones que hemos recibido, para que las humillaciones que te han hecho a ti y me han hecho a mí, ahora puedan recibir restauración y sanidad y podamos acercarnos a Él con confianza para que Él nos restaure. Y no solamente para que nos restaure, sino que Él trae también restitución de todo aquello que el enemigo nos robó, incluyendo los años perdidos. Eso es lo más que me gusta de mi buen pastor. Ese buen pastor llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en el madero. Ese buen pastor es la única solución que puede tener un alma que está afligida, llena de tensiones o llena de temores. Él es el que te dice, si estás en esa condición, ven a mí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, shalom, para vuestras almas. ¿Y sabe cuál es el yugo que Él nos va a poner? Su Torah, su palabra. Ese es el que te va a dar descanso. Ese es el que te va a traer la verdadera libertad. Ese es el que te va a mostrar el verdadero camino para llegar al Padre. Ese buen pastor es el que no duerme ni descansa velando por ti, velando por mí. Él es Yahweh Shomer. Él es el que nos ha dicho, Él es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. Él es el que te dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, porque Él nos guardará de todo mal y Él guardará nuestra alma. E incluso va a guardar tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Entonces, ¿por qué estás lleno de temores? Si confías en Él, ¿por qué te afliges y estás lleno de temores cada vez que alguien sale, cada vez que alguien viaja? ¿En quién has puesto tu confianza? Ese buen pastor es el que quiere darle propósito a tu vida y a la mía, darle sentido, enderezar lo que estaba cojo y torcido, para que no se salga del camino, sino que sea sanado. Ese buen pastor es el mismo, que tiene todo el poder para romper cualquier yugo de esclavitud que haya en tu vida. Él tiene el poder para libertarnos, sea como se llame la atadura que tú tengas. No hay atadura que sea más grande que el Dios al que tú y yo le servimos. Él tiene el poder para transformar una vida totalmente. Ese buen pastor es el mismo que quiere cambiar tu lamento y el mío en gozo, que quiere traer consuelo al alma enlutada, que quiere llenar tu vida de alegría, que quiere darte el único que te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, es ese buen pastor. Ese buen pastor es el mismo que ha prometido que Él va a estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida hasta el fin. Así que ninguno de los que estamos aquí, que somos ovejas de su redil y de su rebaño, tú no estás solo ni estás sola. Hay un pastor que cuida de ti. Hay un pastor que te escucha cuando tú hablas. Hay un pastor que quiere consolar tu alma. Y concluyo con esto. Dice en Isaías 58:11, Yahweh, el buen pastor, te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Él es